Ya. Segundo de Crónicas 17, del 10 al 19. Dice la palabra del Señor, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas. Muy bien, familia, este es nuestro pasaje de hoy. Es la continuación. Ayer comenzamos a estudiar este capítulo 17 de Crónicas, que es un pasaje realmente hermoso donde nos habla de un hombre tremendo. En la palabra del Señor encontramos muchos relatos de personajes, de hombres y mujeres en diferentes tiempos de la historia que nos dejan tremendas lecciones. Hombres y mujeres que muchos de ellos sirvieron al Señor, muchos de ellos conocieron al Señor. Y particularmente el tema de los reyes de Israel y de Judá, encontramos algunos de ellos que hicieron lo correcto, que fueron fieles al Señor, y otros, en cambio, que hicieron lo malo. En este caso estamos hablando de la historia de Josafat, que fue uno de esos reyes, buenos reyes, reyes que fueron fieles, reyes que buscaron al Señor, que decidieron hacer la voluntad de Dios. Y fue un tiempo muy especial para el pueblo de Judá. Lo primero que encontramos aquí en el versículo 10 es la descripción de que las naciones vecinas tuvieron temor de Josafat. ¿Cuántas veces se ha ocurrido que vemos inclusive al pueblo de Dios atemorizado, a hijos de Dios atemorizados? Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque, bueno, dice, por ejemplo, en la escritura, en primera de Juan, que en el amor no hay temor. Cuando hay amor en nuestra vida, cuando entendemos y experimentamos el amor de Dios, pues no hay temor. Cuando realmente conocemos al Señor, podemos confiar en Él, en su palabra, en sus promesas. Y es lo que vemos aquí en la vida de Josafat, un hombre que no es que no hubo dificultades. De hecho, veremos luego, por ejemplo, en el capítulo 20, cómo él enfrenta una tremenda guerra, tremendas batallas. Estaba rodeado de enemigos, había muchos pueblos enemigos de Judá en ese tiempo. Y estaban los filisteos, estaban los árabes, estaban diferentes naciones, pero él estuvo seguro, él estuvo confiado en Dios, él decidió buscar al Señor. Dice la expresión literalmente en el versículo 10, dice que cayó pavor de Jehová sobre los reinos. ¡Wow! Los reinos, las naciones vieron la bendición de Dios sobre Judá. Había un testimonio, la noticia se había extendido que sobre Judá estaba el Señor y que con Josafat estaba el Dios de Israel. Y la gente tenía temor, las naciones tuvieron respeto, tuvieron temor de Judá y de Josafat en este caso. Hay una palabra inclusive aquí en el texto original, la palabra pavor, en el hebreo es la palabra pajyat, con K, pajyat, y es una palabra que indica no solo miedo, sino es un temor que literalmente paraliza. Es cuando no solamente es tal vez, bueno, todos hemos experimentado y tenemos a veces miedo, temor, es algo que hace parte de la vida del ser humano, una situación difícil, una circunstancia amenazante, y experimentemos temor, miedo en un momento determinado. Pero hay niveles de miedo, y esta palabra payad describe ese nivel de temor literalmente paralizante. Y es lo que utiliza la palabra aquí, hablando de cómo las naciones, los reinos vecinos,
tuvieron temor de Judá. Las naciones enemigas estaban paralizadas al ver, al escuchar, al saber lo que Dios estaba haciendo con el reino de Judá. Qué tremendo, qué impactante para nuestra vida. Pensemos cuando experimentamos que nosotros como hijos de Dios y como pueblo del Señor, por obedecer al Señor, por hacer lo correcto, por estar caminando en sus caminos, experimentamos entonces el respaldo del Señor, la gracia del Señor, que Él está con nosotros, que Él nos respalda. Entonces viene el temor de Dios sobre los otros pueblos. Qué triste cuando pasa lo contrario, que el que está atemorizado es el pueblo de Dios. Recordemos, por ejemplo, este momento, esa escena cuando este gigante Goliat se paró frente al ejército de Israel y les arengó y los amenazó. Y el pueblo de Dios estaba atemorizado, estaba ahí el rey Saúl con el ejército de Dios, pero estaban muertos del pánico. Entonces vemos como invertidas las situaciones. El pueblo de Dios atemorizado, el pueblo de Dios asustado. No tiene sentido que nosotros estemos temiendo al enemigo cuando el enemigo ha sido vencido. ¿Qué dice la Escritura? Que en él somos más que vencedores. Que puede que pasemos, Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, describe que pasamos muchas veces angustias, tribulaciones. Él describe que él pasó naufragios, que él fue encarcelado y cantidad de situaciones. Pero dice él, en todas estas cosas somos más que vencedores. Es la actitud y la convicción del pueblo de Dios confiado en su Señor y en su Dios, y no atemorizado frente al enemigo, no acobardado ni acorralado por el enemigo. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que es el enemigo el que tiene que tener temor porque Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que es más grande, más fuerte, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Eso tomemos, familia, para nuestra vida el día de hoy y en nuestra manera de vivir todo el tiempo. Si la palabra del Señor está en nuestro corazón, tendremos comunión con Él y la gente va a poder ver que Dios está con nosotros. Esa es la manera de vivir normal del pueblo de Dios. Entonces no osaron hacer guerra. Sí, habrá una guerra, dice Efesios 6, que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. También dice en Corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque hay una milicia, hay un ejército, habla de guerra, pero dice que tenemos armas y que no son carnales, que no son humanas, que no son naturales, sino dice poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice ahí en Corintios, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. El enemigo siempre va a atacar, el enemigo tiene acechanzas, tiene estrategias en contra del pueblo de Dios, pero dice la palabra del Señor que tenemos armas poderosas para destruir toda acción del enemigo. Los enemigos de Josafat sabían que si lo atacaban a él, estarían atacando al Dios de los cielos, que de parte de Josafat estaba el Eterno, estaba el Todopoderoso, estaba el gran Yo Soy, y por eso tenían temor de él. Quisiera que un momento busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 16. Hay muchas verdades, muchas promesas en la Escritura donde se nos habla y nos recuerda que el Señor está con nosotros. Proverbios 16, versículo 7, dice, cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. ¡Wow! ¡Qué tremenda verdad! Repito, Proverbios 16, 7, para que tomemos nota. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Esa es otra promesa muy específica y lo vemos aquí en la vida de Josafat, en el ejemplo de Josafat. Dice ahí en el texto que los filisteos traían presentes. Recordemos que los filisteos fueron los eternos enemigos de Israel, en algunos tiempos muy fuertes, muy poderosos. David tuvo que enfrentarlos y casi todos los reyes de Israel. Y aquí los vemos a los filisteos trayéndole presentes a Josafat, trayéndoles regalos a Josafat. Es el cumplimiento de esta promesa de Proverbios. Cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre, la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, bueno, ¿le agrada al Señor mi conducta? ¿Es agradable a sus ojos nuestra manera de vivir? Si nosotros tomamos la decisión de vivir para Él y agradarlo a Él, miren esta hermosa promesa. El Señor hará que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Aún los grandes enemigos, los filisteos, dicen los árabes, ¿verdad? Les traían regalos. De hecho, buscaron la protección de Josafat, los mismos árabes.
Esto todo, entonces familia, este respaldo de Dios, toda esta bendición de Dios, toda esta victoria que Él le dio y ese respeto de sus enemigos alrededor, le permitió a Josafat edificar. Y esa palabra resalta bastante en el pasaje, en el texto. Él pudo edificar. El Señor quiere que nosotros podamos edificar nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros, independiente del entorno, de las circunstancias, vivimos tiempos a veces difíciles, a veces no, tiempos de abundancia o de escasez, en que puede haber muchas situaciones sociales, económicas, del clima, de lo que sea. Pero el Señor quiere que en todos los tiempos podamos edificar. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 3, donde dice que hay un solo fundamento que es Cristo y que cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Es responsabilidad del creyente, de cada uno de nosotros, edificar nuestras vidas. Y recordemos, ahí dice que debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas, y no con madera, heno y hojarasca. Pero para poder edificar necesitamos la paz que Dios nos da, el respaldo que Dios nos da, que los enemigos con sus acechanzas no nos cerquen ni nos limiten para impedirnos edificar. Recordemos que son tres enemigos, el demonio, el mundo y la carne, y son reales, y la guerra es real, y muchas veces es muy difícil. Pero si nosotros como Josafat hacemos lo correcto, buscamos al Señor, dice su conducta, nuestra conducta le agrada al Señor. Él va a intervenir, Él nos va a respaldar. Él aún a los enemigos los pondrá en paz con nosotros y podremos edificar. Las fuerzas, el trabajo, los recursos no van a estar tanto enfocados en ese forcejeo, en esa lucha contra las circunstancias, sino enfocados en poder edificar. Ya la carne no nos va a dominar, ya el mundo no nos va a determinar ni a condicionar, ya el enemigo no va a poder manipular nuestra vida ni llevarnos a la derrota, sino que tendremos la fortaleza del Señor, la sabiduría, la gracia, y podremos edificar. Dice que Josafat iba creciendo, Josafat lo hizo engrandecerse, crecimiento, prosperidad, edificación, desarrollo, grandes construcciones. Todo esto es lo que yo veo aquí en la vida de Josafat. ¿Cuántas cosas Dios quiere que realicemos? ¿Cuántos proyectos de Dios que Él quiere que edifiquemos? ¿Cuántas cosas que dice la palabra de Dios que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre? ¿Cuántos, repito, proyectos de Dios que Él quiere que sean realizados? Y muchas veces no, hijos de Dios, el pueblo de Dios no logra cristalizarlos, desarrollarlos, insisto, porque por estar ahí enfrascados en la lucha con el enemigo, ¿no? El Señor quiere que nos levantemos en victoria, en fortaleza, y no quiero que tal vez dar la idea de que no, es que la vida del creyente es color de rosa y no hay dificultad. No, estamos hablando justamente de batallas, de luchas, de enemigos, pero la fortaleza de Dios con nosotros, la paz de Dios con nosotros, la gracia del Señor, el respaldo de Dios, de tal manera que podamos construir, que podamos edificar, que los recursos, que el tiempo, que el trabajo, que el esfuerzo, que la energía se pueda enfocar en esos proyectos de Dios, que podamos edificar nuestra vida en todas las áreas, familia, vida espiritual, profesión, etcétera, en todos los campos, la parte financiera, que podamos edificar familias, que podamos edificar ministerios, que podamos edificar esos proyectos de Dios y que haya fortaleza. Luego hay una descripción de todo el ejército de Josafat. Habla de los miles de hombres, de los capitanes que tenía, hombres valientes. Eso es algo que también me llamó la atención porque creo que lo que veo es cómo Dios rodeó a Josafat de gente idónea, de hombres valientes, de gente valiosa. Eso es muy importante. Necesitamos nosotros poder armar equipos de trabajo y que Dios nos bendiga con obreros para la mies y tener gente calificada y gente dispuesta, como dice en 2 Timoteo 2:2, hombres fieles e idóneos, con los cuales podamos trabajar, a los cuales podemos enseñar, instruir y tener ese ejército de Dios trabajando activamente y de manera efectiva, eficaz en la obra del Señor. Ese gran ejército, algo sí como una conclusión final que quiero agregar, es que no fue el gran ejército de Josafat, no fue su tremenda fuerza o su sabiduría o las ciudades que edificó, no fue eso lo que le dio a él seguridad. No, fue el Señor, fue el respaldo de Dios. Todo eso fue la añadidura. Una vez más, yo aquí lo que veo es el cumplimiento de Mateo 6:33, recordemos. Dice el Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura.
Yo veo que Josafat fue un hombre que hizo eso. Buscó primeramente el reino de Dios, buscó agradar al Señor, buscó hacer lo correcto, obedecerle, y entonces todo lo demás le fue dado por añadidura. La paz, la fortaleza, el respaldo, a uno de sus enemigos, trayéndole presentes, el poder construir, el poder edificar y el poder tener un ejército de gente idónea, de gente fiel y de guerreros valientes y gente que estaba ahí de su lado. Entonces, familia, todo esto les animo a que lo tomemos, a que lo traigamos para nuestra vida, lo podamos aplicar y podamos tomar esa decisión que tomó Josafat, de ser hombres y mujeres que busquemos al Señor, hombres y mujeres que obedecemos al Señor, que andamos en sus caminos y que veamos entonces la gracia, la bendición, la misericordia de Dios en todos nuestros caminos. Eso entonces lo que